Bueno, buenas tardes a todos, todas y todes. Este es nuestro último encuentro de estos coloquios que hemos venido desarrollando lunes a lunes. Este es el número 5. En esta oportunidad vamos a tomar lo que tiene que ver con la violencia sexual. Pero antes de eso, quisiéramos agradecerles a todas y a todos y a todes quienes nos han acompañado en todo este recorrido. La verdad que ha sido muy interesante y muy nutritivo y con mucho acompañamiento de parte de ustedes y de los candidatos y candidatas y que en estas las pasos se van a presentar y nos han podido, digamos, contar cuáles son sus proyectos. Bueno, en esta tarde entonces vamos a recordar que este proyecto es organizado por Enredando Salud, juntamente con la Red Nacional de Jóvenes y Adolescentes por la Salud Sexual y Reproductiva. Y es posible gracias al apoyo del proyecto Cerrando Brechas para erradicar la violencia contra las mujeres, el cual es integrado por 5 organizaciones: ELA, CARFET, FEIM, MEI, Fundación Siglo XXI y con el apoyo financiero de la Unión Europea. Nunca está de más poder recordar que la Ley 26485, que es de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollan, es la ley la cual a lo largo de todo este coloquio ha sido nuestro marco de trabajo y nuestro marco de desarrollo. Como les venía diciendo, en esta tarde vamos a tomar lo que es la violencia sexual. Bueno, ¿y a qué nos referimos cuando hablamos de violencia sexual? Es aquella que vulnera el derecho de las mujeres a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual y reproductiva, incluyendo la violación, abuso sexual en el matrimonio o en las relaciones vinculares, con o sin acceso genital, exista o no la convivencia, así como la prostitución forzada, la explotación, la esclavitud, el acoso, el abuso sexual y la trata de mujeres. Facu, no sé si nos querés acompañar. Hemos tomado algunos registros de situaciones de violencia para la ciudad de Santa Fe y Rosario durante el periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio comprendido del 20 al 31 de marzo del 2020. Nos parecía que era interesante poder comentarles con cifras y contarles y hacer un análisis breve de estos registros. Facundo, si vos querés continuar. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Bueno, primero, antes de avanzar, agradecerles también en el mismo sentido que lo hizo Alejandra. La verdad es que para nosotros ha sido importante que diferentes candidatos, candidatas de las diferentes listas electorales se hayan tomado un momento de la intensidad de la campaña para poder estar presentes y reflexionar sobre estos temas que desde nuestro punto de vista son importantes y tienen que estar presentes en la agenda política. Bueno, yo básicamente tomo acá algunos datos registrados en las ciudades de Santa Fe y de Rosario durante el periodo del aislamiento social preventivo y obligatorio, comprendido entre el 20 al 31 de marzo del 2020. Los registros en la ciudad de Santa Fe fueron de 502 hechos de violencia por razones de género contra la mujer, hacia la mujer, y en Rosario de 1077 fueron los registrados, de un total de 1579 en la sumatoria entre las dos principales ciudades de la provincia de Santa Fe. A su vez, tomamos aquí un registro de la cantidad de llamadas registradas en el 911, identificadas como violencia de género, con sus distintas tipologías y desagregados, particularmente en lo que hace al sistema de la ciudad de Rosario.
Bueno, entre marzo del 2019 y el marzo del 2020 para hacer un ejercicio comparativo, si se quiere. También durante el aislamiento social preventivo y obligatorio en el periodo del 20 al 31, que quizás fue el periodo más rígido junto con el mes de abril, digamos. En el mes de marzo del 2019 se registraron violencias de género relacionadas con un abuso sexual, 14 llamadas. Y en marzo del 2020 se registraron 18. Del periodo del 20 al 31 de marzo se registraron 4 llamadas que se tipificaron de esa manera en las cartas de incidencias que después son despachadas para que los móviles se dirijan al lugar y después ahí se termine de constatar si se está ante una situación de abuso y se siga el curso correspondiente, digamos, del proceso tanto policial ya también como judicial, ¿no? Las cantidades de llamadas del 911 identificadas como violencia de género con sus distintos tipos de códigos y desagregados que posee el sistema para la ciudad de Santa Fe en marzo del 2019, marzo del 2020 y durante el aislamiento social preventivo y obligatorio, otra vez del 20 al 31, en un comparativo, en marzo del 2019 se ingresaron 3 llamadas y en marzo del 2020 ingresaron 5 llamadas, de las cuales 2 corresponden al 20 del 31 de marzo en ese periodo anteriormente dicho. Y bueno, las fuentes del Observatorio de Seguridad Pública del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, es decir, que son datos oficiales. Bueno, ¿vale? Estos datos son como para tomarlos como un punto de partida para la discusión después. Sí, y sobre todo también decir que, como veníamos en los anteriores encuentros de estos lunes, que a veces en esta situación no existe un solo tipo de violencia ni modalidad, sino que conllevan quizás varios tipos de violencia, ¿no? Una violencia de abuso sexual puede estar también, hay también una violencia psicológica, no es solamente, como veníamos charlando en todos estos lunes, que se da que solamente un abuso sexual. No, en realidad tiene muchísimas otras aristas, las diferentes modalidades que va tomando. Bueno, para acompañarnos en esta tarde, la tenemos a la amiga y compañera a Elena Moncada, de la organización, presidenta de la organización Mujeres por los Derechos. Bueno, Elena, me gustaría darte la palabra y sobre todo, porque ahí cuando estábamos mostrando las láminas, una de las cosas o lo que aparece es dentro de lo que es el marco de la violencia sexual, la prostitución, la explotación, la esclavitud, el acoso y la trata de mujeres. Entonces, nosotros sabemos tu gran trabajo, tu gran labor diaria, ¿no? Desde hace mucho tiempo, la trata de personas y tus 2 libros que has escrito. Así que te cedo la palabra con mucha emoción de volver a vernos en esta virtualidad y nuevamente agradecerte porque siempre sos parte de este Enredando Salud y nunca nos dejas sola ni solos ni soles. Cada vez que tenemos alguna propuesta, siempre estás ahí. Así que desde acá, desde Enredando Salud, que hoy cumplimos 2 años, te queremos dar un fuerte abrazo. Bueno, te cedo la palabra para que, bueno, nos cuentes la serie de talleres que estás desarrollando también en el marco de las escuelas, cómo es importante, ¿no? La ESI, tomando este núcleo o este eje que es la violencia sexual. Todo tuyo el micrófono, Bien. Elena. Gracias, amiga. Bueno, buenas tardes a todas y todos. En realidad, siempre quiero remarcar esto, para mí es muy importante decir que nosotras trabajamos
rescatando compañeras, digo con un forro, porque no tenemos políticas públicas. Es muy triste decirlo, pero bueno, es lo único que tenemos para acercarnos. Y también dejar en claro, que hoy lo charlamos mucho en el colegio con los chicos, que la prostitución y la trata son dos caras de una misma moneda, ¿no? Cuando hablamos de explotación sexual, estamos hablando que las tanto secuestradas, como seducidas y enamoradas, robadas inclusive o dadas por sus propias familias, pensando que van a Buenos Aires, por ejemplo, a trabajar de niñera o en una whiskería o en un bar, terminamos estando todas secuestradas en un lugar. Siempre quiero aclarar que los grilletes están en la cabeza, que es importantísimo entender que hoy se vienen por nuestras niñas. Tenemos en Santa Fe niñas prostituidas de 12 a 15 años en cantidad enorme. Y bueno, y entender que la prostitución igual trata, igual violencias. Para nosotras es fundamental poder decir que todo esto es lo mismo. Si no, nos quedamos con la trata, que tiene una ley, que ya sabemos, que la tenemos que hacer valer, que algunos casos están situados en donde deberían estar, pero nos falta, hemos avanzado, no nos vamos a quejar, pero nos falta un montón. Nosotras trabajamos ya va a ser 13 años, vos ya nos conocés de hace un montón, con la gente de Rosario, que trabajábamos en todos los programas que se fueron haciendo y que pudimos hacer las recorridas que, como dije antes, solamente un preservativo, donde hoy y en pandemia, lo que fue el año pasado, las compañeras venían llorando porque no podían estar en la esquina, y ese famoso IFE que hizo que todo el mundo hablara pavadas sobre el IFE, y yo quiero contarle a toda la gente que nos está escuchando en este momento, que el IFE no fue para toda la gente, como decían. Nosotras tenemos compañeras que no saben leer ni escribir, que todavía están en un lugar de víctima, lamentablemente, porque el Estado nos quiere ahí, de esa manera, y no pudieron hacer el IFE porque no saben cómo llegar a las redes. Entonces, también nos dejó un vacío, si veníamos vacía de Estado, nos dejó un vacío más grande, y eso para nosotras fue, yo no estoy más en la esquina, estuve 18 años, para los que no lo saben, y fui tratada 18 años, porque cuando pude desprenderme y como hoy estar mirando a la vereda enfrente, me doy cuenta que fui en su momento una víctima del sistema prostituyente y de este sistema machista, patriarcal, todo esto que conlleva, ¿no? Pero por sobre todo, los que habilitan estos espacios, ¿no? Yo hablo de los 80, en mi época de que me sedujo y me enamoró un fiolo, pero en realidad tenemos que tener en cuenta que tenemos un Estado proxeneta, donde inclusive hay mujeres que están hablando de regularizar la prostitución o reglamentarla, cuando tenemos niñas que no pueden elegirlo, que es su única alternativa para comer, o para vestirse, o para darle de comer a su papá o a su mamá, porque algunas tienen sus papás discapacitados, sus papás viejos, tienen un montón de niños. Entonces me parece que es importante también pensar, como en algunos momentos, Ale, más que nada contigo, lo hemos hablado mucho, que no se puede pensar de un trabajo cuando están tocando nuestros genitales, nuestras partes íntimas. Tenemos que hablar de prostitución y trata, porque es lo que sucede, los grilletes nos quedan en la cabeza por mucho tiempo. Nosotras ahora pudimos salir un poquito de la pandemia, casi salimos como el dibujito animado, ¿viste? Corriendo, a hablar con los niños, niñas, porque por lo menos aquí en Santa Fe y en muchos lugares, que tengo amigas en todo el país, hubo muchísimo abuso intrafamiliar en las infancias, donde no se pudo resolver ni hacer nada. A veces me llaman a mí los funcionarios y no me hago la nada, porque vos sabés que yo tengo un perfil súper bajo, soy re humilde, no me creo nada, porque yo nada, lo viví en carne propia y sé lo que es un abuso, sé lo que es una violación, sé lo que es ser violada toda una noche y después golpeada porque no llegás a la plata, entonces no podemos hablar de trabajo. Y nos tocó en carne propia
millones de niñas y niños, que por supuesto, hoy en los colegios, ya hace 2 colegios que venimos haciendo, con el de hoy, el miércoles que viene tenemos 3 más, y nos salían, me asombraba cuando Facu daba los números, porque digo, a nosotras se nos saltaron 3 niños, 2 niños y una niña, en el taller de la semana pasada, que son abusados y violados por su propio padre y su propio tío. Entonces, viste como que claro, la pandemia ha hecho más estrago todavía, tanto como los femicidios y con el hambre y todo lo que ya sabemos, ¿no? Elena, vos contarnos así brevemente cómo son los talleres dentro del marco de las escuelas y cuáles son las edades de estos niños, estas niñas que vos, bueno, viste esta mañana, estuviste dando el taller. Me parece súper importante esto que vos estás contando y tu labor dentro del marco de la escuela y lo que es la ESI. Entiendo. Sí, sí, en realidad, viste, yo no sé si es tan formal, porque lo que hacemos, porque son docentes amigas de hace mucho que venimos haciendo estos talleres. No será la primera vez que hacemos cosas informales. No será la primera vez que hacemos cosas informales. Exacto, porque viste que es necesario, entro con mi libro, con la trata, con la prostitución, y ahí aflora, ya sabes, un abanico de un montón de cosas. Inclusive estamos hablando mucho de las redes sociales, yo aprendiendo un poco, imagínate que no estoy muy conectada con las redes sociales, pero las compañeras más jóvenes sí, y bueno, nosotras tratamos de empoderar, digamos, esas niñas y niños, poder concientizarlos sobre cómo te tocan, de qué manera un tío, una tía, viste, cuando nos obligan a darle un beso a alguien que no queremos, a cuidar nuestros cuerpos, a saber cuando, no sé, por ejemplo, hoy había niñas de 13 años y una dijo que se había indispuesto y la mamá le puso el chip, o sea, no estamos hablando de un preservativo, de una educación sexual integral completa. Yo creo que ahora se va a poder hacer de aquí en adelante, pero bueno, yo siempre me meto, como te dije antes, nos metemos así como de, vamos a contar la historia de esta mujer, y bueno, y ahí hablamos de todo lo que sale con las niñas y niños. Me parece interesante también poder tomar y tocar el tema del consentimiento, ¿no? De qué cosa uno puede consentir y cuando no es con el consentimiento de nosotras es un abuso, ¿no? Que también se da dentro del marco de lo que es la formalidad de los matrimonios, las parejas, digamos. Esto es parte, como también decíamos ahí en la diapo, de un abuso sexual. Cuesta pensarlo, ¿no? Cuesta por ahí pensarlo en esos marcos. Nosotros que somos de otra generación, al menos yo, vos no, Elena, vos sos más joven, pero era como esto de la obligación con el marido, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y hoy por hoy se está hablando de lo que uno quiere, lo que uno no quiere y de poder decir que no. Sí, hoy básicamente se habló mucho del no, porque el no es algo que nos tiene, viste, como desde chico era todo no, 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 por lo menos nuestra generación, si nosotros estamos cerca con la edad, y era todo el tiempo no y todo el tiempo obedecer a nuestra gente adulta, ¿no? Y en eso también recordaba hoy, que me afectó mucho, recordaba hoy cuando le dije a mi tía todo lo que mi tío me venía haciendo y me dijo que bueno, si no te violó, o sea, no te penetró, no pasa absolutamente nada. Entonces, me parece que también hoy sí te creo, cuando digo no es no, y eso hablamos bastante con las niñas porque están muy preocupadas ellas mismas por su cuerpo, por sus fotos, sí, ¿no? Esto de que los pedófilos están atentos a todo ese tipo de fotografía que para nosotras es ingenua, para nosotras es copada, pero bueno, para aquel que tiene otra mente es totalmente otra mirada, claro. Ideal, digamos. Claro, esa mirada como niña objeto o mujer objeto, algo que se comercializa, ¿no? Para los proxenetas, en todos los ámbitos, no solamente en el barrio, sino en todos los ámbitos se da. No sé, Facu, cómo estamos de tiempo, porque con Elena nos vamos a seguir hablando y a lo mejor nuestras invitadas Sí, no, ya estamos medio sobre el tiempo para cambiar, pero yo quería hacer una aclaración respecto a los datos,
porque algo más o menos Sí, del tema de datos y 911, digamos, conozco. Vale aclarar, digamos, que la pequeña muestra, digamos, que se toman es de los registros del 911 Rosario en lo que hace a la localidad de Rosario, que el 911 Rosario también recibe llamadas de todo el sur de la provincia de Santa Fe, pero no son los datos, digamos, que se muestran, sino simplemente una pequeña muestra de la ciudad de Rosario, y que lo que hace a la ciudad de Santa Fe y el norte, eso se focaliza en el 911 de Santa Fe, y que además las llamadas que ingresan al 911 y que se tipifican como abuso sexual, son las llamadas que ingresan y constituyen una emergencia policial, y a veces no todas las denuncias se hacen, digamos, por una emergencia policial, sino que se hacen mediante denuncias directamente formales en fiscalía o en las comisarías o centros territoriales de denuncia. Eso, digamos, es una aclaración importante para tenerla en cuenta en función de los datos que mostramos antes, ¿no? Bueno, si quieren podemos seguir con Mabel y vamos siguiendo la misma lógica. Una cosita nada más, me parece que es una oportunidad muy interesante para que Elena nos cuente los nombres de sus 2 libros, para de paso hacer difusión de ese material tan interesante. Bueno, este primero se llama Yo elijo, que más de una lo debe conocer, que es el primero, donde acá cuento mi historia en crudo, siempre digo que es un prólogo gigante, y después, eso fue en el 2013, y en el 2019, fines, que todavía no salió mucho, se llama Después la libertad, si bien nadie es libre del todo, me libré de las drogas, la prostitución, el alcohol y todo lo que eso conlleva, ¿no? Para poder entender que soy una persona y no un objeto. Así que bueno, tengo mi Instagram que se llama Yo elijo _ después la libertad, cualquiera me puede contactar y bueno, siempre hay un momento para poder comprarlo. Buenísimo, muchas gracias Elena, y cualquier cosa nosotros tenemos el contacto y lo podemos facilitar para que adquieran el libro. Sí, la verdad es que una experiencia muy interesante y con mucho esfuerzo escrito. Recuerdo el primer libro, ¿no? Con muchas lágrimas y demás. Seguramente el segundo, todavía tengo una deuda con vos, tengo que tener el segundo libro. Bueno, muchísimas gracias de corazón, Elena. Gracias a vos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, seguimos. Le daríamos la palabra. Le daríamos la palabra a Mabel. Mabel Bianco es una amiga, ya no hace falta que la presentemos, todas, todos y todas la conocemos. Es la presidenta de la Fundación para el Estudio y la Investigación de la Mujer, y bueno, es médica, feminista argentina, de una extensísima trayectoria que no vamos a contar ahora como hemos contado otras veces, porque necesitaríamos 5 minutos para presentarla como mínimo. Así que, Mabel, cuando usted quiera. Bueno, muchas gracias, espero que me escuchen bien. Fue un gusto escucharla, Elena, y bueno, a quien le mando un beso grande. Y voy a tener que conseguir el segundo libro, que no lo tengo. Ya me he dado cuenta de eso. Bueno, yo creo que el tema de la violencia sexual es un tema que se ha incrementado. A veces preguntan y dicen, ¿pero será que se incrementó o que ahora se habla más? No, aumentó. Y aumentó porque ha habido unos malos entendidos, yo diría, en que se plantea como las posibilidades del ejercicio de una sexualidad más libre, pero que en realidad no lo es para muchas personas. Y no es solamente para las niñas o las mujeres jóvenes. Es para también los varones, es para muchas personas. Entonces, este es un tema que tenemos que entender, que esto ha llevado
a una situación de mayores riesgos porque además se alimenta de la impunidad. Y esto es, la impunidad es que no hay castigos evidentes, claros. Entonces, cuando uno ve que, bueno, un violador, que puede ser una persona de la familia o cercana a esa niña, sobre todo, o a ese niño, se lo deja en libertad y se le perdona, aduciendo realmente situaciones muy poco convincentes. Entonces, esto creo que es un modelo de algo que contribuye a mantener la impunidad. Y la impunidad hace que entonces, bueno, yo puedo seguir haciendo esto que me trae placer, porque lo hacen por placer, encuentran placer en eso. Es raro, pero es así. Y ven que no tienen consecuencias graves. Entonces, bueno, no hay parámetro para decir, bueno, no lo hago, o paro, o dejo de hacerlo. Y hemos visto tantos casos en los cuales vimos que de repente una joven o una niña o una mujer muere a manos de un abusador que salió de la cárcel y volvió inmediatamente a caer en lo mismo. Entonces, esto es algo que es preocupante. Y aquí viene algo, recién hablaban del consentimiento, y a mí me parece que este no es un tema menor, el tema del consentimiento. Y esto es un tema que es muy importante hablarlo ahora y hablarlo con las chicas y chicos, porque en ambos casos es como que han perdido la noción del derecho que tiene el otro a decir si quiere o no. Esto que parece una tontera no es una tontera, porque entonces lo que se está planteando es, en una sociedad que valora más a los hombres que a las mujeres, porque eso pasa y lo tenemos que reconocer, que en tanto y en cuanto la igualdad no ha mejorado un poco, pero todavía falta mucho. Entonces, los varones, desde muy temprana edad, adquieren la idea de decir, bueno, tengo derecho sobre esta niña, esta mujer a la que quiero y a la que quiero poseer, y no escatiman, digamos, castigos si la niña, la mujer se resiste. Y ahí viene el problema en la sociedad en la cual no se está pensando en el derecho de decir que no quiero. Y ese derecho rige incluso en los matrimonios, en las uniones estables, en las uniones permanentes. Es decir, muchas de ustedes que son como yo, que tienen un poco más de años, se recordarán cuando entonces lo que se decía era, ay, no, y estoy muy cansado, me duele la cabeza. Eran excusas que se le ponía a la pareja o al compañero para no tener relaciones. Bueno, esto, en la medida en que no pueda pasar ni haya un planteo de que ese compañero, ante excusa o no excusa, pero reconoce que el otro lado, la otra parte, no quiere y entonces tiene que aceptar esa situación. Eso es algo, digamos, aquí estamos hablando mucho de derechos, pero nos hemos olvidado de las obligaciones. Y aquí la obligación es, bueno, yo tengo derecho a pedir lo que quiero, pero también tengo la obligación de respetar que si a quien le pido me dice que no quiere, no debo de avanzar. Y esto no es menor, y en las chicas es muy importante, en las mujeres sobre todo,
porque es tanto aquello que nos viene de la sociedad y que nos viene de hombres, de mujeres, de cualquier género, de que el varón tiene más derechos que nosotros, entonces nos hace que, bueno, no tenemos ganas, pero él tiene ganas, lo hago por él. Esto es lo que tenemos que trabajar muy mucho. La otra cosa que tenemos que trabajar es, antes se decía, ¿no? Creo que lo dijo Elena, que cuando no había penetración, y bueno, no era violación. No, perdónenme, hay muchas formas de ejercer la violación. Claro que cuando hay penetración es más riesgoso, y sobre todo en las niñas por el embarazo, pero también cuando es entre varones, el tema de infecciones de transmisión sexual, en las mujeres también. Entonces, violación es violación el que hagan en mi cuerpo lo que yo no quiero. Y esto es lo que la educación sexual integral tiene que enseñar a las nenas y nenes en el preescolar. Preescolar, el programa, el currículum que aprobó el ministerio, lo pone para los preescolares, es decir, jardín de infantes, la salita de 4, de 5, de 6. ¿Por qué? Porque es allí donde tenemos que enseñar, conocer nuestro cuerpo, pero también hacerlo respetar. Y el hacerlo respetar es que no hagan en él lo que yo no quiero. Y es muy difícil decirle a una nena de 4, 5, 6 años, a un nene, lo del consentimiento, pero que no hagan en mi cuerpo lo que yo no quiero, sí. Y antes creo que Elena decía, esos casos de a veces en la familia, cuando venía ese tío o ese amigo de la familia que se empecinaba y que quería tenernos en brazos, y bueno, y había algo en las niñas o en los niños que decían, no, con este no quiero. Pero no se podía plantear bien que, bueno, la educación sexual nos tiene que llevar en esos casos a poder decir no quiero. Y aunque no sea genital, porque la sexualidad no es solo genitalidad, por favor. ¿Qué quiere decir esto? Que no es solamente que me toquen los genitales, no es solamente que me toquen las partes bajas de mi cuerpo, no, es también que me toquen otras partes que yo no quiero, o que me hagan caricias, o que me hagan demostraciones de afecto que no estoy pidiendo y que no quiero, porque esas son formas en las cuales nos van invadiendo. Y una de las cosas que hay que entender es que los niños y niñas abusados, que hay muchísimos, saben cómo los han ido, después se dan cuenta, cómo los han ido entrampando. Cuando digo entrampando, los han ido envolviendo en eso de, bueno, mirá, yo te quiero mucho, tengamos nosotros secretos, y entonces eso va haciendo que la niña o el niño no cuenta, porque es el secreto que tiene con esta persona en la cual cree. Y es muy terrible después cuando se concreta ya un abuso más claro, cómo después se sienten mal esos niños y esas niñas, porque es una persona a la cual le había dado su confianza, su afecto. Entonces, esto es algo que tenemos que entender y que tenemos que, antes que ocurra, plantearlo. Entonces, con los hijos, con los nietos, con los sobrinos, hay que hablar de que el derecho que tienen a que en su cuerpo no les hagan lo que no quieren. Y en ese derecho está, sí, esta autonomía que desde chiquitos deben de tener, y algo que es muy importante es que las nenas no tenemos que estar siempre para hacer lo que los demás quieren, sea mujer o hombre. Tenemos que poder tener nuestras decisiones. Y esto apunta a la autoestima,
porque una de las cosas que hacen quienes quieren manipularnos es acabar la autoestima. Y entonces, cuando hay esas diferencias de edad, es muy fácil, porque la niña o el niño dice, sí, este es mirá, un mayor, entonces se confía, cree en esa persona, y ahí viene el problema después. Por eso, también lo que tenemos que entender es que cuando algún niño o alguna niña se acerca a querer decirnos algo que le está pasando, y siempre van con mucho cuidado, porque saben que muchas veces el adulto, sea la mamá, sea la maestra, sea un familiar, una hermana, hermano, ¿qué hace? No, no puede ser. Bueno, eso es lo que no hay que hacer. Aunque uno sospeche que no es verdad, tómense el cuidado de sospechar que puede ser verdad. Tómense ese cuidado, no le digan que no. Digan, traten de que hablen con ustedes, traten de que y ustedes vean cómo van buscando si es verdad o no, y no con la niña tal vez mirando cómo se da esa relación, viendo, y sobre todo estar muy atentas y atentos a que esta persona no quiere estar a solas con esa niña o con ese niño, porque esa es la otra cosa, la insistencia en salir a pasear solos o estar solos en la casa o que vaya a la casa de visita y no hay nadie más. Esto es algo importante. Claro, cuando es un familiar muy directo, y ustedes deben de conocer casos porque tenemos todos casos próximos, es muy terrible, porque para una mujer que o el padre de la propia niña o la pareja actual de esa mujer esté abusando de la niña o el niño, es un golpe muy duro y es muy difícil de digerir, decimos nosotros. Por eso se pone tanta resistencia. Pero tenemos que ayudar, y un lugar donde esto aparece mucho y muy frecuentemente es la escuela. Pero nadie le ha dicho a las docentes qué hacer en esos casos, ni cómo actuar. Entonces se encuentran solas y la verdad que muchas veces se desesperan y así no son útiles. Una de las cosas que en la formación de los docentes tenemos que hablar es que ellos van a recibir eso. Por ejemplo, se observa que una niña o un niño empieza a tartamudear o empieza a tener trastornos en la lectura, cambia el orden de las sílabas o de las palabras, cuando no vuelve a hacerse pipí encima, por ejemplo, que ya contenía esfínteres y la mamá dice, ay, ahora se hace pipí en la cama. Esos cambios de conducta hay que pensar que pueden estar basados en esto. No es para obsesionar a la niña o al niño a ver si realmente lo están abusando, pero es para prestar atención, es para no olvidarse y no dejar a esa niña o ese niño solo. Dejar sin que pueda hablar de ese tema significa que se enquista, y nosotros lo que vemos es chicas o mujeres, cuando digo jóvenes de 22, 24 años que vienen a estudiar o a trabajar y se separan de su familia de origen, porque esto en general ocurre en la casa, y recién ahí se animan a hablar. O mujeres grandes, mucho más mayores, que directamente en algún momento se quiebran y ven la necesidad de hablar, pero ya ha pasado mucho tiempo y por eso se animan, por eso se animan a hablar. Es tan así que la ley se ha cambiado y no vence el plazo en el cual uno puede hacer estas denuncias. Esto es muy importante, porque hay tiempos que las personas
hay que respetarles porque no han podido llegar a poder hablar. Por eso, si lo hacen de chicas o de chiquitas, es muy bueno no frenarlas y no inhibirlas para que así puedan hablar. Insisto, si uno duda y cree que hay fantasía, que eso no es verdad, hay que tratar de averiguarlo, pero no decirle a la niña, no, eso no es cierto. Tampoco hay que demostrarle conmiseración o así eso, ay, pobrecita. Sí hay que entenderla y hay que ayudarla. Y el ayudarla es, podés venir a hablar conmigo cuantas veces necesite, decime, pedime, darle esa posibilidad. Eso es mucho más valorado, digamos, y ayuda muchísimo a que niñas o niños puedan ir hablando. No hay que apurar que hagan denuncia, absolutamente no, pero sí que puedan confiar en que pueden hablar de esto, lo pueden sacar y que se les cree. Esto que decía Elena, creo, yo te creo, es de un valor incalculable, incalculable. Yo te creo, porque en general lo que reciben esas niñas o niños o esas mujeres o jóvenes es yo no te creo. Y por eso se le dice, no, no puede ser. Entonces, ahí me parece que es por donde nos tenemos que ir acercando. Y la otra cosa, creo, es que también el abuso sexual tiene connotaciones que si se da dentro de... yo les voy a poner un ejemplo porque creo que es lo más gráfico. Tuvimos esta niña ahora en Salta de 13 años que llega embarazada al hospital de Tartagal, que lamentablemente llegó con una descompensación, tuvo una eclampsia, es decir, empezó a retener líquidos y empezó a tener convulsiones, se cayó de la camilla por esas convulsiones, pierde el niño. Bueno, aparece, hay unos principios que dicen que toda menor de 15 años embarazada debe de considerarse que es producto de un abuso porque no ha tenido capacidad de consentir. Pero resulta que esta niña convivía con un adolescente de 16 años, con reconocidos y por toda la familia. Y no era, en ningún momento esta niña habló de abuso en esto y al contrario. Entonces llega el Ministerio Público a buscar al chico para querer juzgarlo, denunciarlo y demás. Y ahí viene entonces algo en el cual hay que tener la capacidad de diferenciar, porque si no, a todos estos adolescentes los vamos a tener que poner presos. Y ese no es el camino, porque no han sido abusos. Y en cambio tenemos todos esos señores mayores que sí se les da el perdón o no se los considera, ¿entienden? Entonces, yo creo que eso, nosotros, aquí está diciendo alguien que sí, que hay que reconocer el derecho de los adolescentes, mujeres y varones, a ser madres y padres. Lo que necesitamos es que esto sea algo no impuesto, algo que no llegó por accidente, algo que ocurrió porque, bueno, se dio la situación y ellos quisieron ser padres de esta criatura o no. Cuando no quieren, hay que respetarlos también y hay que acompañarlos en sus decisiones, porque les quiero recordar que a partir de los 13 años, niñas y niños tienen derecho a decidir sobre estos temas. Entonces eso también tenemos que recordarlo. Entonces, lo que no hicimos antes con la educación sexual, con el hablar con los chicos y demás,
ahora le queremos caer con toda la justicia, ¿entienden? Entonces tenemos que también entender eso y ser flexibles, pero no tampoco caer en la ingenuidad total, digamos, ¿no? Y para eso están especialistas, por eso se hacen las cámaras Gesell para recibir las denuncias, que es una forma en la cual se permite una expresión no racional, porque hacen dibujos, hacen cosas los chicos y las chicas en las cuales no es que tienen que contestar, fuiste abusada, sino que espontáneamente expresan cosas que les han ocurrido, y no es que sean conducidas y que tengan racionalidad. También por eso, cuando son muy chiquitas, a veces no es muy coherente, porque claro, son muy chiquitas y a veces hasta ni siquiera saben el lenguaje, cómo lo tienen que decir o qué es. Entonces, bueno, esto también es parte de lo que se debe entender. Pero bueno, yo creo que lo más importante es en estos casos no el castigo después, sino la prevención. Todo lo que sea prevención en esto es poco, gente, es poco, porque nos va a ayudar a evitar circunstancias mucho más graves. Por eso es tan importante la educación sexual y no se dejen engañar por estos falsos mensajes que nos dicen que eso es solo responsabilidad de los padres. Si los padres nos piden, por favor, en las escuelas, le pasará a Elena, nosotros hace años que venimos haciendo talleres en escuela y los padres nos piden, por favor, explíquenle a los chicos porque nosotros no sabemos y después si pueden explíquennos a nosotros. Entonces nosotros siempre le hacemos una devolución. Cuando vamos a un colegio y hacemos los talleres con los chicos y las chicas, después le hacemos la devolución a los padres. ¿Para qué? Para que sepan de lo que hablamos y puedan también compartir, porque si no, y además les explicamos a los padres, madres y padres, que no hace falta saberlo, que uno puede ponerse a estudiar con ellos y que eso es muy bueno y que eso es demostrar un poco y ver un poco para que el chico, la chica entienda que él no sepa no es algo que tiene que ocultar, al contrario, que puede preguntar libremente, porque eso va a ayudarlo a entender o ayudarla a entender, y también a que los adultos entiendan, porque a veces, y esto le pasa mucho a mis colegas médicos, dicen, pero ¿cómo no se dio cuenta que había tenido relaciones sexuales, perdón? ¿Qué pasa? Hay nenas que no lo saben, escuchan mucho, hay mucho barullo alrededor y ellas no se animan porque les da vergüenza decir que no saben algo. Y entonces no saben qué es una relación sexual, no saben qué es la penetración. Y por eso ni se dan cuenta. Entonces no tenemos que dar por sentado, no tenemos que haya vergüenza por preguntar, ni que nosotros digamos, y yo no sé, como maestra, como madre, como padre, como hermana mayor, como tía, como abuela, y yo no sé, busquémoslo juntos, averigüemos juntas. Esto es algo muy bueno para los chicos y las chicas, porque les da una tranquilidad de que se animan a preguntar. Y esto no es menor, Alejandra, yo hablé mucho, ¿no? Muchísimo, pero como siempre un gusto. Te agradecemos, Mabel. Muchísimas gracias. Un gusto escucharte siempre con tus aclaraciones, vas bajando toda la información de la manera que es necesaria para que todos podamos entender. Y por supuesto,
Totalmente de acuerdo con que tenemos que trabajar sobre prevención. De eso se trata uno de los ejes que tomamos desde Enredando Salud, poder trabajar en prevención y promoción. Bueno, vamos a Sofía, que está ahí, con esos ojos bellísimos, Sofi. Llegaste después que estabas en una actividad corrida, así que bueno, te queremos agradecer por compartir esta tarde con nosotros. Y bueno, te damos la palabra. Creo que desde el lugar de Yo me voy, precandidata seguramente... perdón, yo me voy a tener que retirar, ¿me disculpan? Y mucha Sí, suerte a Bueno, Sofía. Mucha gracias, suerte, gracias Sofía. Mabel por tus palabras, que son mías, pero son de todas las personas que están acá, porque hay muchos agradecimientos y bueno, de la claridad de tu discurso, que es muy interesante siempre escucharlo. Bueno, discúlpenme, pero me tengo que retirar porque tengo que terminar una tarea. Yo tengo muchas tareas. Bueno, muchas gracias y hasta pronto. Gracias. gracias, Mabel. Chao, hasta pronto. Gracias. Bueno, Sofi, te damos la palabra. Bueno, no, así no lo vamos a hacer tan larga. Va, tan larga no, porque en realidad tanto escucharla siempre a Elena como a Mabel es un gusto enorme, que las hemos escuchado, o yo al menos las he escuchado muchas veces, y siempre aprendo algo nuevo, y la verdad es que creo que son un ejemplo también a seguir y de experiencia para aprender a todas quienes nos reconocemos o somos santafesinas. Así, yo soy rosarina, de Rosario, pero por supuesto santafesina de la provincia, así que Bueno, quiero agradecer Sofía es mucho las palabras precandidata. a Elena. Sofi, perdón. A ver, sí. No, bueno, quería presentarte como sos amiga nuestra del grupo y te conocemos tanto como que te mandé así sin las presentaciones formales de tu precandidatura a concejala en la lista arriba Rosario, ¿no es cierto, Sofi? Dentro de las Sí. múltiples actividades y pertenencias en las cuales estás diariamente, Sofía. Bueno, sí, en este momento estoy formando parte de la lista Arriba Rosario, en mi ciudad, en Rosario. Bueno, nací acá y tengo 30 años, viví toda mi vida acá. Y bueno, y la verdad que participando y activamente también con una función dentro de lo que es el gobierno de la Municipalidad de Rosario, junto con el intendente Pablo Hapkin, estoy a cargo de lo que es la Dirección de Mujeres e Igualdad, que tiene el objetivo también para comenzar un poco a acompañar lo que tanto Elena como Mabel decían, tienen un poco el objetivo de promover, los derechos de las mujeres, y por supuesto que eso tiene mucha relación con la prevención. Esta palabra y esta acción de prevención que cada vez que pensamos sobre todas las violencias por motivos de género, nos resuena fuerte y nos preocupa muchas veces la llegada del Estado o ante las situaciones cuando las situaciones ya se consumaron, que es un debate también creo desde que hemos dado. Yo vengo de una militancia feminista, me reconozco así en todos los espacios que me tocan ocupar, a pesar de en este momento de una función del Estado, pero vengo de esta militancia y realmente creo que siempre hay una preocupación que tenemos, que es cómo llegar antes ante las situaciones de violencia por motivos de género. Y ni hablar con la cuestión tan particular y grave, como todas las violencias, pero siempre que hablamos sobre la violencia sexual y todo lo que ello implica, hace poquito es imposible mirarla a Elena, que hablaba también, es imposible no mirarla a Elena y no hablar sobre la trata de personas, ¿no? Hace poquito reactivando la mesa municipal contra la trata, pensando en la territorialidad, en la territorialización, en la búsqueda también de dar respuesta desde el territorio y conociéndolo y cómo articular con todos los niveles del Estado ante una situación tan grave de violación de derechos humanos.
Y también, por supuesto, que me puedo posicionar como precandidata a en un consejo municipal, digamos. Yo estoy acompañando esta lista que encabeza Ciro Seixas, que acompaña al intendente Pablo Hapkin, que se llama Arriba Rosario, y que bueno, y que tiene también, creo que el aporte que nosotras desde nuestra experiencia particular, digamos, desde Libres del Sur, desde las experiencias que hemos transitado en la gestión pública, tenemos un recorrido, creo que es muy válido, en la gestión pública. Bueno, tenemos a Gaby Sosa, una de nuestras principales referentas. Así que digo, tenemos un recorrido, una experiencia que creo que las podemos poner en un montón de lugares. Para mí, digo, es un faro muy importante para pensar la gestión pública en la ciudad de Rosario, la gestión que hizo Gaby en la Subsecretaría de Políticas de Género en la provincia, sobre todo esa la recuerdo como un hito muy importante y de transformación de la política y de la vida también de muchas mujeres. Estoy segura que, me hago cargo de cada palabra porque estoy segura que así fue y pasó esa gestión. Digo, me posiciono y pienso en lo que se puede aportar desde un consejo municipal. Y también inclusive pensaba, justo decía Ale, hace un ratito, vine un poco, no a las corridas, pero lo más rápido que pude, estuve en Barrio Tablada con compañeras que estábamos pensando, haciendo un recorrido, pensando en la ciudad desde la perspectiva de las mujeres, y por supuesto que salieron cuestiones que tienen que ver con la salud sexual. Digo, mis compañeras mismas, la preocupación que generó y que sigue generando cuando vamos a un centro de salud y no tenemos anticonceptivos, y no hay anticonceptivos, no hay métodos tampoco de prevención de barrera, no hay preservativos. Y eso es un tema que, por ejemplo, creo que no puede faltar en ninguna discusión, en ningún nivel, y sobre todo nosotras en la ciudad de Rosario, que también dependemos una parte de que la provincia pueda proveernos y la nación pueda proveernos de todos los materiales que tienen que ver con la prevención, digo, con la compra de anticonceptivos, el hecho de tener preservativos, es algo que todo el tiempo tenemos que seguir exigiendo y que es una preocupación, sobre todo de las mujeres de las mujeres del territorio, que además son aquellas con quienes trabajamos, con quienes venimos hablando desde la militancia y también de todos los lugares que hemos ocupado, el poder fortalecerlas, empoderarlas y a partir de eso hablar de un montón de violencias por motivos de género. Y entre ellas, por supuesto, con un rol sumamente importante, con ellas también dando el debate, por ejemplo, sobre que hoy contamos con una ley de interrupción voluntaria del embarazo, pero digo, con un debate y con un camino de empoderamiento de cada una de ellas y que hoy también puedan y sigan exigiendo el tener anticonceptivos, el tener preservativos y poder buscarlos en sus centros de salud cercanos y que se los den, y lo difícil que fue transitar la pandemia, sobre todo, digo, los primeros momentos del año pasado, las dificultades de acceso a bienes, digo, a estos recursos que son sumamente necesarios, digo, tiene que ser y debe seguir siendo una preocupación para nosotras pelearlos desde cada lugar. Y creo que un consejo municipal tiene que pronunciarse sobre la falta y el pedido también, y si no también buscar y acompañar ciertos pedidos que tiene que hacer el Estado, el Poder Ejecutivo, por ejemplo, para poder tener anticonceptivos y tener preservativos, y que también esos preservativos sean para todas las personas, tener en cuenta las diversas sexualidades, las formas de vivir la sexualidad, que también siguen siendo una de las tantas, digo, hay un montón de legislaciones vigentes, porque ni hablar que tenemos digo, un marco normativo más que interesante y que han sido producto también de las luchas feministas, pero bueno, hay que también seguir exigiendo que se apliquen ciertas legislaciones y por supuesto que se apliquen desde una perspectiva feminista y diversa, y que por ejemplo de eso tiene mucha relación el pedido, por ejemplo, de lo que es anticoncepción y preservativos. También por otro lado, es imposible también pensar y hablar sobre la salud sexual y sobre la violencia sexual, y este tema que
es complejo, digo, para ver en un montón de espacios, y tampoco quiero decir mucho más de lo que dijeron tanto Mabel como Elena, porque realmente lo expresaron muy bien, pero también, digo, lo que es la educación sexual integral, el que la educación sexual integral llegue de diversas maneras. Acá, bueno, tanto Elena como Mabel contaban desde los talleres que hacen en las escuelas, que llegue, digamos, no solamente a través quizás de un ministerio de educación, sino desde todas las prácticas y desde todos los espacios que podamos. Nosotras, por ejemplo, y esto lo hablo desde el Ejecutivo, tenemos y estamos ya a punto de relanzar un programa, el programa, por ejemplo, de Clubes por la Igualdad, donde la búsqueda es trabajar a través de a trabajar con las personas que acuden a instituciones deportivas a través y pensando en los lineamientos de lo que es la educación sexual integral, pensar también desde el respeto de los cuerpos, la no discriminación y por supuesto la prevención de todas las violencias y la prevención de la violencia sexual, que ni hablar que es una violencia que puede estar presente en un montón de lugares y que hay que seguir dando herramientas para poder reconocerla y para poder denunciar ante cualquier situación y generar confianza para que, y generar la confianza necesaria para que aquellas personas que han sufrido en algún momento de su vida, no solamente la detección temprana, que eso, como bien lo contaban antes las compañeras, se suele dar y el espacio de la educación formal, como la escuela, es un espacio sumamente fundamental para la detección temprana, para poder generar conciencia, para generar también una confianza que le permita a un niño, una niña contar una situación. También nos encontramos con situaciones que no fueron contadas nunca y que aparecen en algún momento, y bueno, en algún momento de la vida de la persona por la situación que sea. Y también, digo, generar conciencia y generar la confianza para que las personas acudan a los espacios que hemos creado o al Estado mismo, que a veces no siempre, digamos, tiene que, todo el tiempo, digo, tenemos que reforzar y generar confianza con las personas para que confíen en los equipos, que confíen en los dispositivos del Estado. Digo, no, me hago cargo de la responsabilidad que eso conlleva y de lo que hay que seguir construyendo, porque obviamente de eso depende que una persona se acerque, si das o no una buena respuesta, o si la haces girar por todos lados. Digo, eso también es algo que nos tiene que seguir preocupando, digamos, cómo generamos mayor confianza y cómo también generamos un lugar donde las personas en cualquier momento de su vida, por ejemplo, puedan contar sobre una situación de violencia sexual o detectar una situación de violencia sexual hacia dentro de la pareja, o poder reconocer y poder decidir cuándo sí, cuándo no. Digo, todas estas cosas que venimos hablando y que siguen vigentes. Digo, a pesar de que, Ale, creo que vos, Ale, decías, de las generaciones, bueno, es algo que nos seguimos encontrando del el límite o no, de por ejemplo, si quiero o no quiero tener relaciones sexuales, y es muy bueno seguirlo trabajando y seguir hablando sobre estos temas que son, que siguen estando, digo, a pesar de un montón de discusiones que hemos podido dar, de otra conciencia que creo que hemos construido socialmente, siguen siendo cuestiones en las que hay que seguir trabajando y que hay que fortalecer, digamos, desde una perspectiva también de derechos y de empoderamiento de aquellas personas que tenemos o sea, que vimos una situación de desigualdad y que somos esas personas que sufrimos situaciones de violencia por motivos de género. Así que bueno, yo desde, no quiero, creo que hablé bastante, creo que hablé como 15 minutos, iba a hablar menos, pero bueno, realmente les quiero agradecer el espacio y también obviamente asumir el compromiso de lo que pueda hacer, no solamente como, bueno, buscando ahora una banca en el Consejo Municipal y acompañando también a una lista muy diversa, que es la de Arriba Rosario, y que, bueno, también tengo el compromiso y el deber, ahí sigo el deber y responsabilidad de generar esa política pública desde el lugar que circunstancialmente estoy ocupando y que estoy muy contenta de poder estar, que es la Dirección de Mujeres e Igualdad en la Municipalidad de Rosario. Buenísimo. Muchas gracias, Sofía.
Bueno, Facu, me parece que podríamos abrir los micrófonos si hay alguna pregunta. Acá en el chat no veo Sí, preguntas, sino por ahí aportes. Ale, yo quisiera agregar una cosita. Y sí hay una pregunta que me parece que está bueno retomarla, que quedó media para arriba, que era para Mabel, pero que creo poder llegar a responder algo respecto a eso. O por lo menos dejar alguna punta de lanza y quizás en otro momento retomarla. Primero, bueno, le agradecemos a Sofi que esté participando. Sabemos que esto lo decimos siempre en tiempos de campaña, el tiempo apremia y que se tomen el tiempo para nosotros es importante, sobre todo porque esta es una tarea de incidencia para con las diferentes listas que, que hay tanto en la ciudad de Rosario como en la provincia, y por suerte hemos tenido una buena recepción en términos generales, salvando algunas excepciones. Sofi, podríamos mencionar los saludos perdón, podríamos mencionar, disculpame, los saludos de Agustín, que no ha podido conectarse, pero manda las disculpas. Justo tenía también una actividad y entró un rato y después tuvo que salir porque tenía una actividad justamente en el contexto de campaña que está. Sí, sí, es verdad. Dejó las disculpas. No, bueno, yo quería referir primero a esto que dijo Sofi respecto, quizás no tiene que ver específicamente con el tema de violencia sexual, pero habló acerca de la prohibición de métodos anticonceptivos y preservativos. Digamos, recordar para las compañeras que a lo mejor lo hayan visto y para quienes no, ahora se estarán enterando, que Enredando Salud había hecho en su momento un estudio de caso respecto, digamos, a la faltante prohibición de métodos anticonceptivos en 31 localidades de la provincia de Santa Fe, entre las que estaba Rosario, y que fue presentado en el Consejo, pero bueno, la verdad es que si bien fue, digamos, tomado y fue escuchado, quedó hasta ahí y no un poco más, que quizás lo que nosotros hubiésemos pretendido era que hubiera habido alguna opinión emitida sobre el Consejo al respecto. Después, con respecto a la pregunta que estaba en el chat, el fenómeno OnlyFans, donde se ven involucrados menores. Es complejo el marco de no regulación que tienen ese tipo de páginas en Argentina. Desconozco en otros lugares del mundo, pero sí en Argentina. Y sobre todo, obviamente que lo de los menores es lo más grave, pero hay un marco de no consentimiento en ese porno amateur que es re preocupante. Sobre todo se da, por ejemplo, dentro del colectivo LGBTIQ, en varones masajistas que graban encuentros sin consentimiento de los clientes y después, salvando la cara, lo suben a esta página. Y no hay un marco de regulación respecto a eso, sobre todo porque los clientes, digamos, van por un servicio que es el de masajistas, entre comillas, y después viene la parte, digamos, la parte sexual y esos videos son subidos a esa página. Y después hay otra cosa preocupante respecto a la cantidad de pibitos jóvenes que generalmente vienen del norte de la provincia y llegan acá bien chiquitos e inocentes y los toman para grabar esos videos y les pagan y terminan en esa página. Entonces habría que ver ahí, quizás, Sofi, esto ya no tenga que, digamos, no tenga que ver con vos por el hecho de ser, digamos, precandidata a concejala, pero quizás sí por ahí para trasladar estas cosas a quienes son candidatos en categorías más nacionales, si se quiere, o en otros ámbitos a donde se puedan empezar a dar estas discusiones, porque esto está pasando y
y la verdad es que no hay un marco de regulación, alguna forma de ponerle un límite, porque no hay consentimiento. Y después está el otro tema, el de los pibitos chiquitos que llegan a las ciudades, sobre todo acá en Rosario, y los terminan topando con eso. Sí, yo una cosita y le doy la palabra a Elena, que me parece que es ideal para hablar del tema, pero me parece que en cuanto a las regulaciones, sí, claramente en el espacio, ya de por sí Internet, podríamos enumerar esto, pero un montón de otras tantas que serán tarea también de estos, seguramente de un Congreso Nacional que tiene que tomar desde la ciberseguridad hasta pensar, ¿no? Digo, que tiene que ver mucho con estas nuevas tecnologías, con cómo leerlas. También en eso impulso la cuestión esta de estudiar un fenómeno por ahí que para nosotros es nuevo, para otros quizás no, inclusive no dentro del mismo país, y otros hacen uso también de todas esas tecnologías para su propio beneficio, pero me parece bueno, y enlazándolo con otras tantas cuestiones como el grooming, digo, delitos que son sumamente graves y que todavía falta muchísima regulación y respuesta por parte del Estado, y me atrevo a decir que bueno, que ahí necesitamos legisladores, legisladoras, funcionarias comprometidas también con conocer más a fondo también ciertas temáticas que tienen que ver y que en otros países o se han regulado recientemente, en otros no, pero creo que hay experiencias que, que realmente es necesaria, digo, profundizarlas, escucharlas y también poder tomar decisiones que tienen que ver también desde la soberanía nacional hasta también el pensar, digamos, y construir esa sociedad libre de violencias que queremos. Así que eso le dejo la palabra a Elena. Sí, bueno, quizás no estoy muy de acuerdo con el comentario de Facu en el sentido, bueno, que ya venimos con un mundo prostibulario, yo como sobreviviente, lo último que me importaría es que le pase a un cliente, digamos, a un mal llamado cliente, que para nosotras, las abolicionistas, es un violador, ¿no? Pero lo que más nos preocupa es cuando Facu dice los niños, también las niñas, porque eso no se borra más y está permanentemente. De hecho, lo he podido ver ay, no me va a salir en TikTok, inclusive, que hay cosas que están saliendo muy, muy florecientes sobre el tema, y cuando abrís a veces alguna cosa que te equivocás en una letra, te aparece la oferta. Y digo, me parece que la preocupación de esto hay que tomarlo como decías vos, como funcionaria y demás, tomarlo con otras cuestiones, ¿no? Que tienen que ver, hoy lo hablamos en el colegio, después hay otro también que se llama algo así, no sé, Paco, ayúdame, que sos más joven, que tiene que ver con buscar los varones mayores de edad, que son los que le brindan a las chicas las fotos, las chicas brindan las fotos y ellos le pagan, ¿no? Que no me acuerdo el nombre en este momento. Sugar Daddy, creo. Sí. Exacto, Sí. Sugar Daddy. OnlyFans. No, Sí, ese fue. OnlyFans es la página. Es la página donde se sube generalmente porno amateur. Y después sí que es el boom ahora. Y lo otro es eso que ahí acaban de poner, el Sugar Daddy, que generalmente una persona mayor, esto que vos estás diciendo, Elena, una persona mayor, muy mayor, que paga a las chicas muy jovencitas y a veces en muchas circunstancias menores, y también pasa con varones gays muy Sí, chiquitos, tal cual. que les pagan por el envío de fotos, de videos, etcétera. Perdón, pero eso me enoja, entonces me pone, digamos, Sí, está una bien, cosa, digamos, nos enojan los dos. sí, una cosa, digamos, es cuando si hay consentimiento, está bárbaro que uno pase las Claro. fotos, el video que quiera, digamos, pero cuando es así, no me... Y después que se maneje, claro. Ese es el tema. Cuando uno pone
Dice, bueno, está bien, yo lo hago porque me gusta, después no sé lo que va a suceder, pero en realidad, cuando estamos hablando de niñas de 12, 13 años, inclusive en la semana pasada en el colegio donde fuimos, no tenía la menor idea. Entonces le digo, chicos, controlen los Facebook, porque viste, por ahí tenés ponen una foto de un niño y no tiene absolutamente nada. Entonces también las redes sociales están haciendo que las niñas después dicen, bueno, te espero en el parque y desaparecen. Porque inclusive la desaparición de niñas aquí en Santa Fe, gente, es mucha. En la capital santafesina es muchísima. Y hay un montón que ni se denuncian. Entonces, claro, la pandemia hizo que también esto no se transformara en una prostitución más, porque en realidad es prostitución. Mostrar la ropa, mostrar el cuerpo, cómo me queda la ropa y todo esto, que es lo que hacen las redes, que a mí no me sale el nombre, por eso se lo pregunté al Facu. Me parece que sí, te doy la palabra, Sofi. No, pensaba también, Elena, esto que planteabas, y digo, cuánto bueno, quiero recordar a una amiga que falleció hace poquito por COVID, que es Roxana Ortigosa, que seguramente alguien la conoce y se acuerda de ella. Sí. Y bueno, con Roxy las últimas conversaciones que veníamos teniendo era esta preocupación de las niñas de 12, 13 años, prostituyéndose y con una complicidad familiar, sobre todo por de no denuncia, porque obviamente eso implicaba dinero, un ingreso de dinero a la casa, y bueno, ahí hay una cuestión también muy difícil de romper. Y eso también, en la relación, tenía que ver mucho con el abandono y la falta de esos programas, que después nos dicen, no, pero ese programa, no, ¿por qué alguien va a elegir tener una nueva oportunidad en vez de ir a prostituirse o ir a ser soldadito o soldadita para los narcos? Y la realidad es esa, que en realidad el análisis que hacíamos y que hacía Roxy también, muy lúcidamente, era que la falta del Estado, la presencia del Estado con un programa de becas, de capacitación y de acompañamiento que son muy válidos y yo los quiero siempre rescatar y defender, es que justamente permitía un espacio de encuentro, un ingreso de dinero, y hoy vemos lamentablemente un montón de situaciones vinculadas a la falta de esos programas, o a la pérdida quizá de la masividad de ciertos programas, con consecuencias realmente terribles y nefastas para la vida de las niñas, por ejemplo, en los barrios. Quería hacer esa aclaración y ese aporte. Bueno, ya estamos llegando al cierre. Queremos agradecerles a todas y todes, a nuestras queridas amigas Elena, Sofía y Agustina, que en esta edad no nos pudo acompañar, y por supuesto a Mabel Bianco. Todas quienes durante 5 encuentros estuvieron compartiendo estos coloquios. Me parece que mucho para reflexionar, sobre todo en esto desde Enredando Salud, una de nuestros ejes de trabajo es justamente poder hacer visible y trabajar sobre la prevención y promoción de la salud, de las violencias, y creemos que cada vez que nos encontramos, que armamos estas rondas virtuales entre todas y todos, siempre hay algo que despierta, siempre hay algo para decir, siempre hay algo para aprender, y por supuesto siempre hay algo para compartir y seguir pensando. Sabemos que también desde estas rondas de mujeres es donde muchas veces nacen nuevas políticas públicas, o bien afianzamos, reforzamos lo que las políticas públicas que ya tenemos y los derechos ya conquistados. A mí me quedan resonando varias cosas en este eje, que fue la violencia sexual. Una es que venimos trabajándolo también en distintos espacios ahora presenciales, es el tema del consentimiento, es el tema del no, el tema de creernos y apoyarnos, ¿no? Entre lo que es las rondas y en cada espacio territorial que estemos trabajando desde nuestra organización. Bueno, por ahora, nada más que infinitas gracias a todas, todos y todes. Facundo, no sé si querés dar unas palabras de cierre.
No, más que nada cuestiones de forma para que sepan las chicas por ahí que vienen siguiendo y quienes no, por ahí no se conectaron hoy, si se venían conectando antes, que sepan que vamos a enviar la grabación como hacemos siempre y que la vamos a subir a YouTube y que la vamos a publicar también en las redes, que el certificado va a ser entregado una vez que controlemos la asistencia que hemos tomado automáticamente a través del sistema, es decir, en función de la conexión de ustedes. Y una cosa más, que seguramente les vaya a llegar alguna encuesta para tratar de, por ahí, no es evaluar, sino es tomar en consideración, digamos, las opiniones que ustedes tengan sobre el coloquio y sobre también nuestros candidatos para contribuir, digamos, al informe final de este, de este coloquio. Que, bueno, yo estoy re contento, sobre todo porque logramos, digamos, el objetivo que era, además de educar, tratar de incidir en las diferentes listas y, como dije antes, en términos generales hemos tenido una muy buena aceptación y creo que eso habla bien de nuestros políticos, nuestras políticas, nuestros politiques, que por lo menos se tomen un momento para estar acá, escuchar y bueno, llevarse ideas o alguna inquietud, alguna reflexión y sepan que acá Enredando siempre va a estar para molestar un poco y también, por supuesto, para ayudar en todo lo que sea necesario. Bueno, Muchas muchas gracias por gracias. la Un invitación. abrazo a cada una, a cada una. Chao, chao. Adiós. Chao, Chao a Elenita. todos. Chao, Chao, nos vemos. chao compañera Chao. Harry, Graciela, nos vemos. Muy lindo todo, ¿eh? Gracias, Clea. Muchas gracias.